Es un gusto para nosotros participar en el Congreso de la Cátedra UNESCO Ética y Sociedad en la Educación, organizado por la Universidad Particular de Loja. Este es un proyecto colaborativo entre México y Ecuador, quien les enviamos un cordial saludo a ustedes investigadores y compañeros colegas. El trabajo está diseñado por la maestra Lorena Álvarez, Yair Guadarrama y Carolina Zárate. El tema propuesto es aproximaciones al comportamiento ético y la realidad del proceso de educación e interacción en estudiantes universitarios de México y Ecuador en tiempos de pandemia. Atendiendo a la presente investigación, se revisaron diversos textos centrados en autores como Loy, en desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. Luis Gerardo Mendoza Cardoso, en la educación en México en tiempos de COVID-19. Jesús Martín Barbero, en la educación desde la comunicación. Adela Cortina, en ética mínima. Y Marshall McLuhan, con hipermediaciones. Los objetivos planteados son: el objetivo general tiende a analizar y caracterizar el proceso de educación y comunicación en los estudiantes universitarios de México y Ecuador en tiempos de pandemia. Los objetivos específicos hablan sobre determinar las principales ventajas y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual durante la pandemia, analizar el acceso a la tecnología de estudiantes y docentes, determinar las consecuencias del proceso virtual en educación y comunicación y establecer el impacto de la aplicación de metodologías en entornos virtuales. En referencia al sustento teórico, se puede decir que la confianza que los avances tecnológicos han ofrecido a la humanidad le han sumido en un confort que no le permitió advertir la llegada de alguna catástrofe de la magnitud del COVID-2019. Parece que la ciencia y la tecnología todo lo tenían resuelto, o por lo menos tenían las herramientas necesarias para solucionar cualquier eventualidad que pusiera en peligro a la humanidad. Pese a que ya se había advertido sobre las consecuencias sobre diversas tipologías de virus, a largo plazo estoy más preocupado por la biología. Las armas nucleares necesitan grandes instalaciones, pero la ingeniería genética puede hacerse en un pequeño laboratorio. Hawking, 2001. La pandemia llegó y presentó un fenómeno nunca antes visto en diversos espacios de la vida cotidiana. Uno de ellos, la educación. De ahí parte nuestra presente investigación, cuyo propósito consiste en exponer los puntos nodales en educación y ética en tiempos de pandemia, con la intención de generar un posible plan que desde perspectivas comunicativas sirva como eje rector en la enseñanza universitaria. Este fenómeno ha llegado para transformar vidas y con ello cambiar el panorama y las perspectivas que han marcado la vida, la historia y que no ha habido gobierno que logre contener los embates que llegaron por sorpresa y que se quedarán en la vida de la humanidad. Este escenario lleva a cuestionarse si el aprendizaje y trabajo desde casa ha valido la pena o ha sido una pérdida de tiempo. No hay respuesta puntual frente al panorama que se vive en nuestros países, pues las modalidades de enseñanza en tiempos de pandemia no están bien diseñadas. Además, no están bien consolidadas como para un ejercicio de enseñanza-aprendizaje efectivo. Pues la pandemia ha venido a mostrar que ni somos tan tecnológicos como pensamos, ni tenemos al alcance la tecnología eficiente para resolver y enfrentar y responder en estos retos. Lo cierto es que la pandemia ha provocado la mayor interrupción de la historia en la educación y tiene ya un efecto prácticamente universal en los alumnos y docentes de todo el mundo. Desde escuelas preescolares a secundarias, instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional, universidades, centros de educación de adultos y Centro de Desarrollo de Aptitudes, ONU 2020. Para el desarrollo se expondrán las afectaciones en la práctica de la enseñanza-aprendizaje que ha ocasionado la pandemia, para después exponer algunos aspectos que puedan servir para analizar y reflexionar sobre esta situación. Todo ello atendiendo las palabras clave que son educación, ética, pandemia, comunicación y tecnología. Gracias a la maestra Carolina por la introducción. Un saludo a los y las colegas investigadores. Como parte del equipo, voy a presentarles la parte de metodología y hallazgos. Nosotros queremos comentarles que realizamos aproximaciones por no poder tener los datos exactos debido a la pandemia que estamos atravesando. La presente investigación se la desarrolló en un universo significativo de estudiantes universitarios de México y Ecuador entre 17 y 51 años de edad que estaban cursando de primero a noveno nivel en las universidades públicas y privadas de ambos países.
con un abordaje sobre su comportamiento ético y sus realidades durante la pandemia. Nuestro estudio se planteó en un primer momento analizar y caracterizar el comportamiento deontológico y las realidades del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la COVID-19. Para ello, nosotros les comentamos, hemos aplicado una metodología cual y cuantitativa, haciendo uso del método explicativo. Aplicamos encuestas y técnicas cualitativas vía algunas metodologías. En este estudio se han realizado varios abordajes de amplio espectro que van desde la situación personal, acceso a la tecnología, su realidad y el tema de interacción y ética. Dentro de los principales hallazgos, hemos determinado que los estudiantes y las estudiantes en un porcentaje alto acceden a las clases mediante su ordenador personal y teléfonos celulares. La conexión en su gran mayoría es por banda ancha y fibra óptica, aunque hay quienes respondieron que acceden por Wi-Fi compartido. Las plataformas más usadas en el proceso han sido Google Classroom y Google Meet. Nosotros también analizamos cómo estudian, ¿no? Y lo que determinamos es que estudiar en una área exclusiva es un privilegio de pocos, debido a que la mayoría lo hace en su dormitorio o un espacio común en la casa. Con referencia a su convivencia personal y familiar, esta fue calificada como buena y regular por parte de los encuestados. De acuerdo a los datos tabulados, los mayores distractores con los que se encuentran a la hora de estar en clases son las redes sociales. Pero también mencionan otros aspectos, como por ejemplo actividades dentro de casa y el espacio mismo en el que se desempeña. Con respecto a las clases mismas, un porcentaje bastante alto señala que las clases online son aburridas, aunque reconocen que el interés muchas veces depende del tema o del docente. Registran además que la modalidad les ha permitido, eso sí, mayor acceso a la información y les ha facilitado autoaprendizajes. Por otro lado, en el tema actitudinal, reconocen ellos que es fácil distraerse y esto les ha provocado capítulos de ansiedad, aunque dicen que en el caso de volver a la normalidad estarían de acuerdo en un formato híbrido, es decir, clases tanto online como presenciales. En la investigación se denota que las clases sí se han logrado adaptar a las plataformas y en cierta medida han sido adecuadas, ya que la calificación de quienes hemos encuestado es de medianamente óptimo. Con referencia a los docentes y su interacción, señalan que el recurso más adecuado y más utilizado ha sido el WhatsApp, seguido de plataformas institucionales que cada universidad ha puesto a su disposición y el correo electrónico. Consideran, por ende, que sí ha habido apoyo institucional, porque lo califican como un trabajo medianamente satisfactorio. Encontramos en nuestra investigación además que cerca del 86% de los encuestados se autocalifica y señala haber tenido un comportamiento ético. Esto nos llama la atención porque también detectamos una contradicción, ya que nosotros les planteamos una pregunta en la que se les pide hacer una especie de ejercicio de honestidad y responder si han puesto pretextos para no entrar a clases. La investigación desprende que ellos mismos reconocen haber usado efugios entre los que están no hay señal de internet, no hay luz o no sirve la cámara. Por último, un 73% asevera que sí se han afectado sus relaciones interpersonales y destacan que entre las principales enseñanzas que tienen tras este proceso de pandemia están el autoaprendizaje, la empatía, tolerancia, responsabilidad, trabajo en equipo, honestidad, convivencia familiar, positivismo, valorar la vida, la familia, actos de bondad y el uso eficaz de la tecnología, entre otros. Nuestra investigación nos ha permitido visibilizar con datos reales cuál ha sido la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes con esta transversalidad de la ética, que a continuación presentaremos en nuestras conclusiones y recomendaciones. Llegando a esta instancia y entendiendo las conclusiones y también llegando a unas recomendaciones, podemos aseverar que durante este trabajo de investigación pudimos encontrar que la pandemia, como también nos señala la profesora Adela Cortina, es una constante del estudio de la ética, y eso nos va a enseñar si realmente nosotros como investigadores y también como sociedad podemos dar un impacto sobre lo que está pasando con esta nueva educación. A través de ello, entendemos también que esta investigación puede darnos ciertas pautas de las cuales les estaré diciendo en algún momento.
Uno de los proyectos principales es entender si la ética realmente está enfocada a lo que los alumnos necesitan con esta nueva educación, entre ella el famoso término de la educación híbrida. Esta educación híbrida nos está mostrando de qué están hechos y capacitados los alumnos para poder desarrollar su fin común, que es poder terminar una carrera o estar en el ámbito profesional con las mejores herramientas. Sin embargo, en las preguntas que pudimos llegar a hacer, encontramos que había muchos distractores, como lo mencionamos anteriormente con la metodología. Eso también nos da una pauta de saber en dónde se encontraba el docente. Sin embargo, en esta instancia nos tuvimos que enfocar más en el alumno, más allá que el docente, sin dejar en consideración que también tendremos que hacer un estudio más adelante y subsecuente sobre lo que está pasando con los docentes y sobre todo también si hay algunas políticas públicas que puedan desempeñar el desarrollo sobre esta. También entendemos que las personas que están siendo vacunadas como alumnos y profesores puedan entender cómo han regresado y para qué están regresando con este tipo de educación y si los modelos educativos están dando frutos en corto, mediano y largo plazo. Es por ello que también estamos entendiendo, a través de estas preguntas que hicimos a más de 400 personas, entre ellos los universitarios, es saber si realmente el trabajo que se está llevando tanto en las áreas virtuales como algunos que ya están empezando a tomar ciertas cuestiones profesionales, prácticas, estamos teniendo un resultado moderado o realmente nulo. Y es a través de este trabajo de investigación que nos permite hacernos algunas preguntas. Si realmente a través de ello el alumno tiene ya la capacidad moral o deontológica para poder resolver su trabajo en instancias de la academia. Por lo que la pregunta que comentábamos hace rato, a través de la honestidad, encontramos que el comportamiento con un estudio cualitativo no era ad hoc a lo que ellos comentaban con su comportamiento ante las instancias educativas con sus mismos profesores. Es ahí también donde nosotros vemos como investigadores que la importancia de hacer este tipo de trabajos es tener un impacto a través de lo que pueda llegar a pasar con grandes instituciones como la ONU o la UNESCO. También, en todas estas conclusiones pudimos encontrar que hay mucha falta de interés, no solamente por parte del alumno, sino también del académico. Y entendemos también que estos hábitos se dan por una cuestión muy cultural. Sin embargo, no descartamos que dentro de estas preguntas que hicimos encontramos muchas peculiaridades entre la parte de mexicanos y ecuatorianos, lo que nos ayudó a percibir de una forma cuantitativa cómo percibían ellos las clases de los académicos y cómo estaban impactando dentro de su aspecto profesional. También encontramos la parte cualitativa, de la cual podemos entender una parte explicativa y descriptiva sobre lo que está pasando con lo que ellos están obteniendo de información o si los conocimientos que creen que están recibiendo puedan ser viables y favorables para una cuestión práctica a través de lo que está pasando en la pandemia. También, algo muy peculiar que tenemos es saber si las modificaciones que se van a hacer a futuro puedan ser visibles en menos de 3 a 5 años. Y eso nos hace ver que hemos entendido cuál es un trabajo híbrido entre tener clases en la casa, ya sea en una oficina, como el home office, o sea, también tener algún trabajo extemporáneo fuera de lo que es nuestro estudio académico. También entendemos que las redes sociales han tenido un gran impacto para que los alumnos puedan desarrollarse con una mejor ímpetu. Sobre todo también entender que todo aquello que obtienen en las aulas virtuales, ellos puedan poder desarrollarlo en una cuestión práctica. Por lo que por ahora tendremos esa pequeña hipótesis en saber, después de este periodo de casi 2 años, si lo que han aprendido en las aulas virtuales les ha funcionado o funcionará en una cuestión de praxis. Y es con ello que podemos concluir haciéndonos una pequeña pregunta: si los alumnos están desarrollándose en una cuestión ética a la hora de tomar sus clases y sobre todo también a la hora de contestar sus evaluaciones finales, que eso es lo que los coloca en el ámbito más alto de la calidad sobre el desarrollo profesional. Y de esta manera también esperamos que esta investigación sea un aporte para la cuestión de investigación para ciertos colegas, de lo cual esperamos sea de gran ímpetu y sobre todo también puedan colaborar con nosotros a futuro. Muchísimas gracias. Y para finalizar, quisiéramos decir algunas consideraciones y puntualizaciones que pensamos son necesarias.
Como equipo, consideramos que los resultados de la investigación son un aporte valedero para reflexionar sobre la realidad durante la pandemia y analizar algunas consideraciones éticas que a continuación quisiéramos exponerlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un futuro cercano. Encontramos que la investigación, pese a realizarse en países distantes como lo son Ecuador y México, encontramos bastantes similitudes en los estudiantes. En ambos países, por ejemplo, persisten los problemas de conectividad y encuentran en las redes sociales los principales distractores a la hora de recibir clase. Al haber un aumento de su uso, detectamos además referentes centrados en influencers y también un aumento de estereotipos. Consideramos que esta podría ser, por ejemplo, una pauta interesante para insertar en el proceso educativo las redes como un recurso para ser aprovechado en positivo, ya sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje o ya sea en el proceso de inculcar valores y ética. Nos llama la atención que el ejercicio de honestidad que se realizó en ambos países, los estudiantes reconocen haber mentido para no entrar a clase, pero también señalan que la pandemia les ha permitido ser recursivos y desarrollar procesos de autoaprendizaje y de buen uso de tecnología. Creemos entonces que el componente ético es muy necesario. Insistimos en que coincidimos con la profesora Cortina en que es urgente recuperar el camino ético. Mediante esta investigación se puede decir además que los actores del proceso educativo podríamos asumir algunas actitudes necesarias en favor de un estilo de vida mayormente adaptado a nuestras nuevas circunstancias, en donde podamos superar aspectos como por ejemplo la falta de interés de los estudiantes, los distractores cercanos que pudiesen afectar la atención de temas vistos en clase, incluso situaciones como cambios de hábitos alimenticios, trastornos, afectaciones emocionales, ansiedad, depresión, tecnoestrés, miedo, incertidumbre. Nosotros creemos que es importante tomar todos los resultados de este estudio para a continuación poder hacer modificaciones interesantes en el aula, por ejemplo, y también fuera de ello. Creemos que se puede replantear las actividades con una transversalidad de la ética en las acciones dentro y fuera del aula, como lo dijimos, y favorecer nuevas oportunidades. Así como nos planteamos nosotros la siguiente duda y que también se las planteamos a ustedes como modo de cierre y de reflexión. ¿Cómo hacer en estos contextos y en estos escenarios para seguir educando en tiempos de pandemia de manera eficaz, con ética, con calidad y con calidez? Muchísimas gracias por habernos prestado su atención.